porque allá está igual, allá, igual que acá en la torre, hay uno que se queda constante y el otro está regular. Vamos, Negociando. al verde tiene que trabajar bien. Pero sí, ambos. Porque Es que creo que en la oficina el profe Alejandro, ¿sabes cuánto llevo fregando con eso? yo sí, desde hace bastante. Y sentarme. Volver a remangarme las mangas. Ya no puedo colaborar. Estás trabajando. No, me tiré desde las 7:30 que llegué. Pegue, mueva, mire, ahí con cuidadito. No, me sacó la piedra esa vaina. Y será que cuando Sí, ahorita no estamos, yo no lo estoy utilizando. No lo estoy utilizando, la verdad. porque se hacen a los textos, los de acá la señal, antecedente blanco, desde la torre, Sí, el blanco es de la torre y el negrito es el de acá, del portátil. la cosa. Sí, no. Igual sí. Y si lo probamos directo, no tendrá nada que ver. No, es que no tengo, Ah, no tiene. no decirles que yo estaba trabajando ayer. Sí. Sí, Ah, y estaba funcionando. sí, lo traen en la casa, no quiero trabajando. Sí, hermano, dígale que venga. Me buenas, buenas. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Adriana, me tiene sorprendido su puntualidad últimamente. Bueno, buenos días. Demos el inicio, llamemos lista. Entonces, venga, yo lo llamo asistencia. ¿Será que por acá está la asistencia en la plataforma? Em, Hola, hola.
Bueno, entonces, bueno, vea, compartamos acá pantalla para mirar la lista. Eh, Anita, buenos días. Bien, bien, por acá voy a entrar una. Bueno, se encuentra en la sala donde estas figuras que están como chiquitas. Por ahí sí. Entonces, Ferna y Alejandro. ¿Vino? ¿No vino? Sí, estoy presente, profe. Perfecto. Don Profe, buen Quintero. día, ¿cómo vamos? Yo viejo, ¿cómo estás? Quintero Excelente. Naptari, buenos días. Presente, profe. Pues, sí, casi lo llamo, apenas. Juan David, buenos días. Juan David Castro Samia. ¿No está Juan David? No, allá. Sebastián, él nunca viene, ¿no? Él tiene 2 ¿Y qué fallas. ya, profe? Si estoy aquí. Bueno, sí. Santiago, perdón, Sebastián. Discúlpeme, viejo. ¿Qué dice? Cordero Sebastián, ¿cómo está? Buenos días. ¿De dónde, profe? Sí. Juan Diego, buenos días. Él Juan es el Diego, que nunca viene, profe. Juan Diego nunca, incluso en los módulos anteriores no no ha venía. aparecido nunca. O sea que hasta hoy lleva 5 fallas. Vea, pues. Listo. Seguimos con Camilo Andrés. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Brian Stalin. Brian Stalin, nunca lo he nombrado, ¿no? ¿Cierto? Es como que sí ni aparece. Santiago. Santiago tampoco lo he vuelto a ver. Ya como 4 fallas. ¿Sí vino hoy o no vino hoy? Bueno, hoy 5. Sergio Andrés, buenos días. Sergio Andrés, tampoco está. Sergio Profe, Andrés. él ya entra. Moreno Peláez. No vino Sergio Andrés. Profe, Sergio Andrés ya entra, que tiene problemas de conexión. Bueno, que apenas entre me avise para que te dé la falla. Listo. Patiño Bravo Nicolás. Patiño Bravo Nicolás. No contesta. Ramírez Bernal Luz Adriana.
Ramírez Bernal Profe, aquí Luz. estoy Bueno. presente. Rojas Hurtado Carlos Nicolás. Presente, profe. Salazar Patiño Miguel Ángel. Miguel Ángel. No contesta. Profe, que Miguel ya ingresa. Apenas entre me avise. Listo, profe, porque que tiene mala conexión también. Ah, bueno, bueno. Listo. Listo, entonces ahí ya tenemos. ¿Quién faltó por llamar? Los que no están aquí en lista no van a quedar en nota, ojo. Yo, profe, yo no estoy en la lista. Emanuel, ¿por qué no está en lista, viejo? Dame No tus sé. apellidos. Meneses Huertas, Emanuel. Dame tu número de cédula. 1020 830 1020, 580. perdóname, 1020 830 580. 580. Listo. Primer apellido. Meneses, con S. Pero mayúscula. Con S. Meneses. El segundo. Huertas. Miguel. ¿Miguel qué? Emanuel. Emanuel es el nombre tuyo completo. Ah, o sea que es el primer nombre, ¿cierto? Sí, solo es un nombre, Emanuel, con una sola M. Emanuel. Listo. Gracias, viejo. ¿Qué más falta que no llame lista? Nadie más llamó. Bueno, después nos estén quejando que no están cosas, que no aparezco en lista, que no me pasó notas, porque tengo, claro que hay solamente 9 personas. Profe, ¿y ese 8 uno de qué es? conectados. Cuéntame. Aló, aló. No, vaya, me sí, 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 sí. Ok. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién llegó? ¿Juan Carlos? Juan Castro, es Castro. Juan Castro. No, no, Juan. Sí, sí. Ya le Es el coloqué seguro. falla Juan. Es que la tostadora no quería entrar. No, tampoco la de Gray, Dios mío. No, 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 no es mentira, profe. Mi computadora es por allá del 2008. Hay que consentirla porque si no me abandona. Exactamente, por favor. Bueno, listo. Profe, mi correo está mal. Bueno, sí me interesa tenerlo listo. Pero ¿saben qué? Le voy a pedir al monitor que me tome los... te voy a compartir este archivo, Juan, para que me corrija los correos. Se los copian a él en el grupo. Nombre completo y el correo completo, para que sepa cada uno. O sea, coloca José Antonio Martínez, espacio, proyectosuniversitaria@gmail.com. Cada uno, ¿ok? No por aparte. José Antonio, enter, proyectos, no, en un solo mensaje, para que le quede fácil a Juan saber de quién corresponde cada correo, porque se puede intersectar algún mensaje en medio de otro. ¿Listo, compañeros? Bueno, Profe, qué pena. señor, ¿qué pasó? Es que hasta ahorita puedo entrar porque tenía fallas con mi internet. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Sergio Moreno, ¿Qué número es? el 9. El 9. Listo. Profe, yo no me puso ahí la asistencia. Es que los números son las fallas, ¿sí? Y Ah, los blancos es porque nunca han fallado. ok, ¿Correcto? profe, qué pena. Tranquilo, no problema. Este país es libre, se puede preguntar, hermano. Bueno, entonces, listo, señor Miguel Salazar. Miguel Salazar también tiene falla. Ah, sí, ve, chino. Pilas, pilas. Listo. Bueno, entonces salvemos este negocio, guardemos acá. Queda guardado archivo, guardar como, guardemos en la nube, en redes. Bueno, estaba un poco lento, es que me tocó con Wi-Fi hoy porque el cable no quiso trabajar. Cableado estructurado. Y guardar lista de segundo técnico diurnos. Perfecto.
No, pero está en una lentitud hoy, pero mejor dicho, brava. Bueno, cerremos este archivo por ahora, minimicémoslo, la plataforma. Bueno, han visto la plataforma, ¿verdad, patojitos? Les he venido dejando ahí todos los trabajos. Hoy les voy a dejar un trabajito, si alcanzamos a ver un pedacito de compuertas, para que por favor trabajen todo el tema de compuertas y una práctica, porque pues es importante que ustedes como ingenieros de redes conozcan de compuertas. Acá es tema activo. Acá está el tema de, bueno, la inducción, la primera sesión, la segunda sesión con su taller. Recuerden que la segunda nota son los talleres y los foros de participación, ¿no? La primera nota hacemos un parcial, ya tienen la fecha. Está la sesión 4, la día de ayer, lo de redes, y listo. Bueno, si al caso hoy alcanzamos a ver algo de compuertas, miramos. Bien, entonces abramos acá, cableado. Miremos unos temas que faltaban acá en redes, unas tipologías y clases de redes. Unas tipologías y clases de redes. Este tema de las tipologías. Uy, Juan Castro, Dios mío, cierra tu micrófono. Está, mejor dicho, de una gripa violenta, viejo. Listo. Acá quedamos en los conceptos del host y de redes, en el cual, me arrancó en el principio. Arranqué desde acá. Listo. En este concepto de estructuras, efectivamente, ya dejamos en claro lo que significa un nodo, lo que significa un hosting, lo que significa una subred, ¿cierto? Entonces, la interconexión de las diferentes redes que se van conectando a las mayores, obviamente, dentro de las cuales habíamos visto ya unas clases de redes que existen y que se van generando. No las desconozcan, porque efectivamente las clases de redes muchas veces se vuelven privadas para algunas sectas, para algunas empresas, para algunos sectores, para algunos gremios, y pues logran establecer ciertas conectividades con los IPs de cada una de ellas. Claro, negocian entre ellos mismos los ingenieros de redes, el ingeniero de comunicaciones, el ingeniero de webmaster, y ellos van efectivamente negociando para colocar, poder enlazar con ciertos protocolos y negociaciones que ellas se comuniquen automáticamente. Recuerde que lo que sí le hemos enseñado ¿cómo fue que la llamó Juan? ¿Al caldero? A la chatarrita, efectivamente, es negociar, comunicarse, protocolos, permisos, parametrizaciones. Entonces, eso sí lo sabe hacer muy bien nuestra máquina, ya que nosotros los seres humanos, pues de pronto no aprendimos a negociar, a hablar, a expresarnos. Llegamos a cualquier sitio y llegamos como toritos. Ni siquiera saludamos buenos días o buenas tardes, no, nada, simplemente ahí, como borreguitos al pastar. Entonces, ustedes que van a ser profesionales tienen que cada día establecer un proceso de muy buenos días, dialogar. Ustedes van a hablar constantemente con los usuarios, y los usuarios son mañosos, pero remañosos. Yo les dejaba, creo que aquí en una diapositiva en el portal, acá precisamente, les dejaba este GIF que efectivamente indica lo que hace un usuario, ¿cierto? Efectivamente, después de que la máquina no le funciona, fíjenlo ahí está el hombre trabajando al 100%, y el tipo efectivamente trabaja y la máquina no le funciona. A lo último, llama al ingeniero de redes y dice: señor, mire, yo le comento lo siguiente, no he hecho absolutamente nada. Me acabo de sentar en la máquina, y la máquina pues la prendí con cuidado como me han enseñado, y no funciona, ¿sí? Seguramente porque alguna tarea, alguna situación no le funcionó. El hombre agarró con esa máquina contra el mundo. Entonces, ojo con eso, porque así son los usuarios. Siempre a la media hora, a la hora,
buenos días, señores ingenieros de red, buenos días, señor ingeniero de sistema, buenos días, señor tal cosa. Le comento que mi máquina no funciona y no sé por qué. Yo ayer la dejé bien, estaba funcionando súper, mejor dicho. Trabajé 2 horas extras. Y claro, pues por alguna circunstancia, razón, el tipo llegó mal parqueado, lo echaron de la casa, no comió, no durmió, lo que quiera. Y entonces automáticamente la emprende contra la pinche máquina que no tiene cómo defenderse y pues la termina. Entonces es importante que esas cosas las sepamos manejar y por eso viene el concepto de los protocolos, de poder saber a la gente adivinarle, a la gente de establecerle, ahí llegó Santiago. ¿Tú has hablado con Santiago, Juan Castro? Juan, No, profe. el viejo, dile que lleva ya un montón de puntos negativos y fallas porque él no contesta, no oye, no ve, no respira. Bueno, Ok. ahí Ya está le en escribo. clase. No sé si me está escuchando Santiago. Buenos días, ¿cómo está Santiago? Buen día, profe. Acabo de ingresar, perdón. Ah, bueno. Viejo, tenemos una mala noticia para ti. Tú tienes muchos puntos negativos, te llamamos a lista, te llamamos en clase, no contestas, te ausentas y pues no sabemos qué ha pasado contigo, hijo, y pues no podemos colaborarte si no sabemos qué pasa contigo. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Coordina con Juan y a ver qué podemos hacer. Bueno, viejo. Santiago. Ya se nos voló Santiago, ¿sí? Dios mío. Es inmediato. Santiago trabaja seguramente, entonces se va a trabajar. Bueno. Puede que la máquina de él a veces molesta, porque así es con los otros profesores anteriormente, pues dice que la máquina de él molesta. Es un, ¿Sí? pues no sé. Bueno, pero ahí me contestó bien y lo vi bien entonces. Y lo llamo y tampoco, Santiago, ni un mensaje. De unas señales de humo, Santiago, un mensaje. Estoy acá. Y pues, Sí, profe, perdón. Ya me estoy comunicando con Juan, listo para arreglar las cosas. Perdón. bueno, ok. Bueno, entonces, de ese orden de ideas, efectivamente, los protocolos son bastante importantes para que nosotros también los implementemos. ¿Cuál es el mensaje? Que si usted logra saber, logra identificar calmadamente con el usuario qué realmente fue lo que pasó, su tarea es mucho más fácil. Porque algún día le van a llamar, mire, ingeniero, lo que pasa es que mi máquina no está funcionando. Esa es la pregunta y la razón del millón. Entonces, pues uno tiene que comenzar a adivinar y eso es lo más técnico. Entonces, si tú puedes hacerle un levantamiento verbal, bueno, cuéntame, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuál fue la última tarea que hizo? ¿Por qué se le cayó? ¿Se fue la luz? ¿Tuvo algún inconveniente? ¿Se le cayó la máquina? Cuéntame, yo pues miro más rápidamente para no ponerme a adivinar toda una película. Puede ser desde el punto de vista de hardware o desde el punto de vista de software. Entonces, obviamente, ahí es donde uno entra a mirar hasta dónde puede colaborar y apoyar. Si logra sacarle la verdad al tipo, pues la tarea es bastante fácil y pues obviamente. Pero si no, muchas veces hay máquinas que por alguna razón el tipo le hizo algo, la bloqueó de tal forma de que pues en la primera media hora uno no la puede desbloquear o no la puede restaurar y automáticamente pues toca mandarla al departamento de soporte y mantenimiento. Ocurre que muchas máquinas, muchas veces dependiendo de la zona, el lugar, la posición, se llenan de polvo y cuando uno las destapa, ese polvo está debidamente cristalizado en los diferentes buses de comunicación que existen en la board. Entonces, cuando uno ya establece esa limpieza, pues de pronto puede mover un circuito, algún circuito que era defectuoso, se cristalizó, se despegó, el polvo hace que la soldadura se suelte, se desconecte. Entonces, eso muchas veces cuando uno la está soplando y si de pronto de casualidad de pura originalidad el tipo le metió la sopladora muy fuerte, pues levantó el circuito automáticamente, levantó la soldadura y la terminó de embarrar. Entonces, cosas así como ese estilo para que ustedes tengan en su línea de cabecita, ¿ok? Bien, dentro de las diferentes redes que nosotros vimos, efectivamente vimos la red de área personal, la PAN, ¿cierto? Una red PAN que se compone de una modem, un computador, un teléfono. No tiene más capacidad. No puede la PAN recibir 2 portátiles. No puede la PAN recibir 2 teléfonos. O sea, no está capacitada para eso. Solamente va en una sola dirección, en un solo sentido de comunicación
Entonces se establece eso. Una PAN sería interesante tenerla como conectividad en la red, en el Internet de las cosas, porque facilitaría una privacidad al 100%. Pero claro, pues para un hacker no hay nada que sea posible. Uno simplemente coloca una pequeña subred y automáticamente le roba algunos recursos o engaña y coloca al otro elemento que esté canalizando como el destinatario final y pues logra embobar el sistema. Y como pues es máquina, pues uno fácilmente lo puede tontar. Si se atonta a un ser humano, pues ¿por qué no se puede atontar un producto que no tiene ni razón, ni ser, ni conciencia? Entonces queda mucho más fácil. Bien, entonces desde ese punto de vista las redes PAN son de ese estilo. Las redes de área local LAN, como ya le hemos hablado y le hemos visto, pues efectivamente las redes LAN son las que montamos en las diferentes empresas, las que facilitan a las empresas montar sus diferentes comunicaciones para el traslado de la información interna y privada, para que facilite efectivamente de los diferentes departamentos se conecten, se comuniquen, compartan software, compartan hardware, compartan software de comunicaciones, de control financiero y los diferentes sistemas de información. No sé si ustedes ya vieron sistemas de información o lo están viendo. Entonces, en los sistemas de información, ustedes van a encontrar ya una gama, una cantidad de plataformas y sistemas de información que facilitan la tarea del ser humano y del usuario para hacer negociaciones, para comprar, para vender, para controlar, para vigilar, para establecer sistemas de calidad, etcétera. Entonces, son muchísimos, hasta los sistemas de información que de bases de datos también es otro tipo de sistema. Los sistemas de información de informáticos también es otro tipo de sistema. Bueno, un montón de sistemas que efectivamente existen y que ustedes en su recorrido personal y profesional tienen que ir conociendo. Entonces, las redes LAN, eso es lo que hacen, utilizar esta clase de sistemas. Y les queda mucho más fácil, efectivamente, utilizar los diferentes recursos como plataformas de videoconferencias, ¿cierto? Entonces, una red por lo menos que utilice, una red LAN que utilice una plataforma como el Teams, que ustedes saben que el Teams es una plataforma de videoconferencia cooperativa, ¿cierto? Colaborativa, a diferencia del Zoom, que el que estamos utilizando, que es una plataforma de videoconferencia muy eficiente también, muy buena también, pero no es una plataforma colaborativa, efectivamente, de cooperación. Si ustedes miran a Teams, efectivamente, aparte de tener la comunicación línea a línea, pues también tiene la forma de tener comunicación privada, chats, hacer grupos de trabajo, y seguimos conectados sin necesidad de tener Teams activo. Uno puede dejar Teams en su celular como tener Instagram, como tener WhatsApp, etcétera, etcétera. Claro, consume un poco de recursos adicionales, eso sí va sustrayendo porque en algunas máquinas, no sé por qué, el Teams baja una APK y ustedes saben que las APK, a pesar de que reducen el consumo de datos y de energía, pues también consume, disminuye, ¿no? En algún momento determinados, cuando comienzan a comunicarse entre los procesos de chateado y demás, pues el consumo de datos se dispara automáticamente. Pero realmente Teams es muy liviana, bueno, es más liviana Meet. Meet como plataforma simple de videoconferencia es bastante liviana. El que viene con Google Chrome, pues uno lo activa ahí. La ventaja es que en cualquier celular, en cualquier PC, uno lo tiene rápidamente a la mano y se configura muy estándar porque es de la familia de Microsoft. Y entonces, pues, sus protocolos y sus librerías y sus cookies son debidamente aceptados sin ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos la red de, ahí se repitió, red de área local. Tenemos la red de WAN. Ese es otro tipo de red que efectivamente, al funcionar como una LAN, las WLAN utilizan tecnología de red inalámbrica como Wi-Fi. Entonces, estas redes efectivamente que no son muy conocidas porque no las saben configurar, hay que tener un conocimiento perfecto de los protocolos, de los IPs, de las diferentes condiciones y negociaciones que hay que hacer, porque las negociaciones que hacen las diferentes máquinas de PC de LAN, pero LAN alámbricas. Entonces significa que
que tienen una comunicación directa por cable. Las WLAN al 100% son Wi-Fi conectadas, pero están respetando el debido proceso de la LAN, ¿ok? O sea, de ahí no se conecta uno rápidamente al exterior ni al interior con algún otro sistema o con alguna subred, a menos que el servidor de esa LAN lo permita. Todas las estaciones como clientes o como nodos, pues no tienen otro permiso más diferente que el que el servidor les permita. Entonces, es una característica. Es buena, pero a la larga termina siendo muy lenta, a menos que uno tenga una banda ancha en la empresa, una banda ancha con IP directa. Cuando uno tiene una IP directa y fija, pues la cosa como que rinde un poco más. Pero cuando uno tiene una IP aleatoria, pues como que la cosa es un poco más lenta, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. La red SCAN. La red SCAN, coloquémosla acá, La red SCAN, efectivamente, es una red de campus más grande que las LAN, pero más pequeña que las que veremos a continuación, como son las MAN y la WAN. Entonces, efectivamente, las redes SCAN son un poquito, tiene más cobertura. Perdón. ¿Esa cobertura de qué tan amplia es? ¿Regional o solamente en el campus? La cobertura, como nos referíamos precisamente a las LAN, ¿cierto? Entonces, las LAN, recuerde que tiene una capacidad máxima de ¿cuánto, Santiago? Santiago. Dígame, profe. ¿Cuánta es la cobertura y la capacidad que podemos conectar dentro de una red LAN? Un máximo más o menos aproximado. Dame un número, cualquiera, viejo. No te dejes corchar fácilmente. ¿De LAN? Sí, señor. Dígame 1, dígame 1000 y ya estoy contento, pero si te quedas callado me preocupa. El silencio me mata. Vea, póngale cuidado como va a contestar. Dale. Listo, a ver. Vea, voy a preguntarle a Adriana. Y entonces ella me responde y si está bien le acepto y si no, pues le corrijo. Pero pasa la prueba, viejo. O sea, no le coloco punto negativo. Quiero que tú te estás ganando. Adriana, ¿cuál es la capacidad de una red LAN en promedio? Bueno, si Adriana estudia en clase. Profe, 2. ¿De 100? De 100. 2. Santiago, no viejos. Máximo, un poquito más. Son 300 máquinas que una red LAN tiene capacidad de poder negociar. Juan, Adriana se nos voló. Póngame un punto negativo. Bueno, Yo entonces, estoy aquí, ¿no me escuchaste? ¿por qué no me Entonces se respondiste? fue- No hablaste. Bueno, no, entonces Sí, quítale te el negativo. dije que si era como es local, que si era sobre, digamos, área cuadrada o si era sobre medida de medición. Pero entonces no me escucharon. Ah, no prendiste el micrófono. Porque Pero está muy como en atento radio, ¿sí? a prender el micrófono. Bien, la red LAN efectivamente no importa la estructura, o sea, no importa su topología, no importa su dispersión. Y cuando hablo de dispersión, no importa que esté dentro de un edificio. Imaginémonos, todos conocen la Torre Colpatria, ¿verdad? Imaginémonos que ahí está la Torre Colpatria. ¿Será que en esa torre puedo montar una red LAN? Solo pregunto. Un punto positivo para que me diga sí o no. Sí, profe, ¿Por qué? porque la Torre Colpatria, sí, Señor. pues porque es un edificio, ¿no? Y trabajan las personas, entonces le puede dar internet a todo el edificio. Correcto. En cada piso le puedo colocar 2, 3, 5 estaciones, depende de la cantidad de oficinas que tenga. Entonces simplemente Pero establezco una... puede tener una red principal en todo el edificio para unir cada piso. Es correcto. Puedo tener una red principal o puedo tener unas pequeñas subredes, unas pequeñas LANs y privadas, o puedo tener una sola LAN a nivel global de todo el edificio, ¿correcto? Entonces depende cómo lo quiera administrar.
Entonces, técnicamente, efectivamente, lo que puedo hacer es simplemente montar una red global, tanto de comunicaciones, porque tocará compartir documentos, archivos, que llegó una petición y hay que mandar a la jurídica, y de jurídica mandan a presidencia, y de presidencia mandan a correspondencia. Entonces, habría una comunicación bidireccional en cualquiera de los sentidos. Si quisiera solamente que algunos usuarios tengan acceso al departamento jurídico, pues puedo hacer dos cosas: negarle los permisos y protocolos de acceso a ciertos usuarios y a ciertos departamentos, y o, segunda opción, simple y sencillamente monto una red privada para jurídica, que tenga solamente un enlace de salida para algunas necesidades específicas, o que tenga solamente salida y ya. Entonces, esa sería una de las características. Entonces, aquí podríamos pensar en que podemos establecer una red CAN, ¿cierto? Más grande que la LAN, pero más pequeña que las que... Lo que pasa es que las redes CAN alcanzan a abarcar tal vez 2 edificios Colpatria. Entonces, efectivamente, puede ser hasta una manzana donde podríamos pensar en montar una CAN. Pero eso puede ser más o menos en un conglomerado de empresas, sobre todo a nivel estatal, es donde esa clase de información se conecta. No tienen que estar directamente pegaditas, no tiene que estar el edificio a 5 metros del edificio B. No. Puede estar el edificio A en el centro y el edificio B en Chapinero, y solamente esas dos comunicaciones existen de manera privada, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. O sea, ahí no se imaginen que, me toca entonces hacer la otra red CAN pegadita. Entonces, no. Pueden hacerlo en diferentes puntos. Claro, hay que contar con las condiciones, con la banda ancha, con el cableado, con la estructura y demás características. Entonces, esos dos puntos que terminan siendo aparentemente dos LAN, es una sola LAN, es una sola, que se llamaría CAN, ¿ok? A eso se refiere. Típicamente universitarias. Miren, las universidades son las que establecen regularmente eso, porque los campus universitarios pues tienen edificios, tienen diferentes dependencias, es mucho más grande que una empresa, pues. Bueno, las universidades normales como la Sabana, como la Nacional, como la Javeriana, como ¿cómo se llama la que queda aquí en la 72? Me olvidó el nombre. La Libre. Y así sucesivamente. Señora, no olviden prender el micrófono. No prende el micrófono. Bueno, sigamos. Entonces, estas son otros dos tipos de redes que faltaba por ver. Aquí tenemos otras 6 tipos de redes, borremos pantalla, que nos faltaba por evaluar. Tenemos aún la red MAN, ya la hemos visto, que efectivamente son redes de más grandes que abarcan más que las LAN, que las CAN. Este tipo de redes abarca un área geográfica determinada, como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Boyacá, no mentiras, como Tunja. O sea, sitios específicos que le dan cobertura dentro de un entorno determinado. Un entorno determinado como Bogotá, que Bogotá pues no tiene una figura específica. Bueno, es una isla grande, alargada, y así se adaptaría la MAN sin ningún inconveniente. Es como el concepto, para que ustedes también vayan teniendo en claro y en blanco el concepto de una circunvalar. Resulta que aquí en Colombia, aquí en Bogotá especialmente, llamamos a la trochita que pasa allá por las montañas. No sé si ustedes han tenido el privilegio de navegar por esa trocha. Le llaman disque circunvalar, pero pues empezó por lo que está efectivamente apenas hasta la sí, pero porque está en el borde, en la periferia de la ciudad, ¿correcto? Pero entonces circunvalar es efectivamente la que rodea. No tiene que ser un círculo, no, simplemente rodea la ciudad. Entonces, cuando ustedes estén en Inglaterra, se van a dar cuenta que efectivamente allá se tiene diferentes ambientes dentro de movilidad. Entonces, el metro gira en un entorno del tercer anillo. Efectivamente, no es anillo efectivamente redondo, pero hace todas las curvas posibles, pero vuelve y se conecta de la parte de una punta y se conecta en la misma punta, dándole la vuelta dentro de un área cercana. Ejemplo, ese anillo puede ser acá en Bogotá, Chapinero, de Chapinero va hasta la 32, de la 32 baja a la 30 y se vuelve a la 72 y vuelve y sube a la séptima y vuelve y se conecta y vuelve nuevamente a la 32 y así se la pasa en ese anillo. Fíjense que ese es un anillo medio circular, medio cuadrado, medio rectangular. Entonces,
Y por fuera hay otro anillo más, que efectivamente entonces ya iría el tranvía, iría los buses, irían los carros. Entonces, así. En otras ciudades como imagínense, el mismo Perú. En Perú existen unas avenidas, pero poderosas. Y eso que Perú tiene un nivel educativo muchísimo más bajo que nosotros. Pero bueno, tiene unas autopistas bravas, muy bonitas, que a uno aterrado, efectivamente. En Shanghái tienen allá 4 niveles de autopistas, o sea, niveles es una sobre otra, pero también son circulares unas, los que son los anillos de movilidad. Entonces, por debajo van todos los que son los peatones en algunas zonas. Hay mucho túnel subterráneo. El primer puente que está a 15, a 10 metros de altura, está el primer anillo que es para carros que se desplazan más o menos a una velocidad de 40, 50. El tercer anillo, el tercer nivel, ya es para movilidad de grandes tramos, grandes distancias, para moverse en un punto. Recuerde que Shanghái tiene 25 millones de habitantes hoy en día. Entonces, 25 millones de habitantes comparado contra 8, pues es una tonelada, ¿sí? El cuarto nivel, pues efectivamente es para movilidades de tramos del 50% de recorrido, y el otro es para hacer directamente recorridos desde el punto original, de a la vuelta todo, pues tiene unas salidas, pero son salidas de alto voltaje, donde las velocidades van entre 80, 120 y 160 en ese puente aéreo. Solamente existen 2 en Shanghái y en Beijing. Bien, entonces esto hace apología a nuestra forma de comunicación, a nuestras redes. ¿Por qué? Porque es la misma forma. Recuerde que hemos venido hablando desde el principio de que nuestra criatura, nuestro sistema, nuestro PC, fue criado a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, las redes de comunicación, así como nuestras autopistas y demás, también tienen la misma perspectiva. La MAN, que efectivamente es una red que conecta todas las casas de una ciudad, todas las casas, pues una ciudad como Chía, como Bogotá, como Soacha. Entonces solamente conecta las casas de ese pueblo, de esa zona, ¿ok? Luego tenemos efectivamente las redes WAN. Ya habíamos visto las WAN, que son redes a nivel mundial, son las que conectan los ordenadores que se encuentran a distancias físicas y considerables. Obviamente, podemos conectarnos de San Andrés a Chicago, a Boyacá y sus prados, etcétera. Entonces, sin ningún inconveniente, las MAN facilitan, es claro, estas redes no es que haya dicho, vamos a hacer una WAN. No, 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 no. Ellas se van construyendo solitas. Inclusive las MAN, a pesar de que son proyectadas, esas sí son proyectadas, efectivamente, surgen al interior de todos los usuarios que compren un PC, pero efectivamente hay una capacidad de conectividad, no de número de máquinas, sino de uso de recursos. Entonces, a medida que se conectan más usuarios, pues la velocidad, los recursos, la banda ancha va disminuyendo, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo tener 1000 usuarios conectados a 2000 con los mismos recursos, con la misma tecnología. Eso es muy parecido a lo que en un momento determinado nos metieron el cuento en la oreja, que es que llegó a Colombia la 5G. Dios mío, digo, pero ¿cómo engañan al pueblo colombiano? Efectivamente, a Colombia no puede llegar la 5G todavía porque no tenemos los recursos instalados, porque no tenemos las antenas que reciben ese tipo de señal, porque no tenemos los teléfonos, bueno, uno que otro teléfono sí está en capacidad de recibir la 5G, pero no todo, eso sería como el 3%, imagino yo. El otro 97% de los usuarios en este país no tenemos los teléfonos de 5G. Entonces, porque todavía pues no está esa señal montada. Las antenas, los platos, los diferentes elementos no están debidamente instalados, ¿correcto? Claudita, te llamo en una horita, ¿listo? Bien, entonces la red WAN. Luego tenemos igualmente las redes de área almacenamiento, la SAN. Las SAN son redes informáticas de alta velocidad que conectan grupos de compartidos de dispositivos de almacenamiento, varios servidores. Entonces, dentro de las diferentes líneas, cuando ustedes están trabajando en la famosa nube,
en OneDrive, en el Drive o lo que quiera, pues efectivamente las redes están a la vanguardia mirando quién quiere una autopista para conectarse, quién quiere un permiso, y pues son esos tipos de redes que existen y que surgieron. Obviamente que esas sí las preparó el hombre, las diseñó de tal forma de que solamente estas redes permiten la conexión de los servidores de almacenamiento. Aquí no vamos a conectarnos con el vecino y echar lora, no. Aquí no vamos a conectarnos a través de una videoconferencia, no, tampoco. Aquí no vamos a conectarnos a una videollamada, tampoco, no, nada. Ellas no permiten esa porque no tienen los protocolos y la autopista que está debidamente diseñada para que solamente sea el transporte de llevar y traer archivos, nada más. Documentos no importa si son de voz, de sonido, de video, de texto, etcétera, pero solamente es para llevar y traer. Son las despensas. Ellas son el carruaje que solamente lleva y trae, ¿correcto? Bien. Igualmente tenemos la red de área local óptica pasiva, la POLAN. La red POLAN, efectivamente, como la alternativa a las LAN tradicionales basadas en conmutadores de la tecnología POLAN, se integran en las cableados para superar las preocupaciones sobre la compatibilidad de los protocolos Ethernet tradicionales. ¿Qué ocurre? Resulta que ustedes no sé si han visto que o lo vamos a ver en las diferentes velocidades que existen de comunicación. Existen unas bases 10, base 100, ¿cierto? Base 20. Pues efectivamente esa velocidad, esa base, es la cantidad de bits y la velocidad que puede transportar por segundo. Entonces, en base 10, en base 100. Hoy en día la mayoría de las tarjetas de conectividad vienen en base 100. ¿Correcto? Para que se pueda transportar una cantidad de bits de un punto tanto de bidireccional, tanto de entrada como de salida. Y las POLAN, pues efectivamente, que funcionan como las LAN, establecen simplemente los protocolos de comunicación. Ellos son las redes POLAN realmente son como muy abstractas, son muy invisibles a los diferentes procesos del usuario. El usuario no la ve, no la siente, nunca la establece, pero los diferentes ingenieros de redes montan las POLAN para que efectivamente la comunicación entre las diferentes máquinas mantenga una constancia. Y son ellas las encargadas de establecer los requisitos, los protocolos, la normatividad, los permisos que se tienen que extender para la conexión entre las diferentes máquinas o dispositivos. La EPN, la red privada empresarial, pues así ni forma de establecer un concepto diferente. Son propiedad de empresas que establecen una línea de comunicación cerrada. Ahí ellos no comparten, no reciben, simplemente sus negociaciones son entre ellos mismos, como una bancaria. Entonces un banco establece una EPN, ¿cierto? Que establece sus condiciones, de los permisos, y nadie puede acceder a esa EPN, ¿cierto? Y le da un pequeño alcance a las VPN. Las VPN son los diferentes túneles de comunicación que existen entre una terminal de un usuario y el servidor o la empresa o la banca. Las EPN son efectivamente la red y la VPN es el túnel, el protocolo pertinente, ¿correcto? Como aquí lo vamos a ver en la siguiente red. Red privada virtual VPN. Entonces, esta VPN, dependiendo de la VPN que esté debidamente montada y estructurada, permite a un usuario evitar recibir otros comentarios al mismo tiempo. Es como estar navegando o viajando, contratar un taxi. Una VPN es un taxi privado para que me lleve del punto A al punto B, donde el tipo no para, no mira, no oye, y va derechito del punto A al punto B. Y nada lo interrumpe. Tiene que ser alguna situación extraordinaria, tal cual como ocurre en la vida real del ser humano, ocurre en la VPN. Tiene que algún hacker tener mucha condición para poder penetrar ese túnel, poder infranquearlo y violar sus condiciones de comunicación. Son niveles de algoritmos poderosos, bastante elevados, donde solamente
las negociaciones en primera instancia se hacen entre los elementos del hardware, seguido de las negociaciones del software, los protocolos, y tercera capa, seguido de las negociaciones del usuario. Ahí de para allá vienen las demás capas de comunicación donde ya comparten los datos y el envío de los mismos o la recepción de los mismos. Regularmente, pues cuando uno hace una transacción por Internet. Entonces, cuando uno hace una negociación por Internet, una operación, un traslado de dinero, una compra, bueno, no una compra, exactamente, está uno haciendo un traslado de dinero del amigo A al amigo B. Entonces, le va a girar 100.000 pesos. Entonces, ahí automáticamente se crea un túnel. Pero primordialmente, los túneles, los VPNs más importantes, más sólidas, son las que las empresas utilizan para hacer los diferentes pagos de nómina. Entonces, la secretaria o la líder de nómina de la empresa XX va a hacer el disparo de la nómina. Entonces le dan un archivo con los 30.000 trabajadores y automáticamente ella carga al archivo a través de una puerta que se llama VPN para estar directamente en el banco trabajando sobre el servidor y la máquina del banco directamente. Pero esa pasarela se la creó la banca. No fue la empresa donde vive, los dineros de la empresa. Es más, los dineros de esa empresa no saben absolutamente nada sobre las condiciones de la instalación de esa VPN. Si algún día se bloquea, realmente uno no puede meter la mano, porque aparte de eso, las empresas firman unos documentos de confidencialidad, de discreción, de aseguramiento, de utilización, de cuidado y demás características. Entonces, difícilmente esos túneles son utilizados por algún usuario tradicional o alguna persona del común de esa empresa. No, solamente las claves las tiene la secretaria o el gerente en su debido defecto. De pronto el gerente ni siquiera las tiene porque si algo ocurre, entonces es que el gerente la pasa entrando. No, entonces el gerente quita su responsabilidad dejándole el 100% al cuidado de las claves, los accesos, los niveles a la secretaria o al pagador, dependiendo quién sea, un solo administrador. ¿Ok? Bien. Y obviamente el que hace la operación solamente es un usuario versus el banco. El banco pues es un sistema. Allá está cargando, mirando. Pues claro, existe un administrador al otro lado del túnel, un administrador que está mirando y verificando la operación. De pronto, si no lo hace en línea, lo hará en batch, en lote posteriormente. De pronto, cada 5 empresas, cada 2 empresas, tiene la orden de verificar que las transacciones se hayan hecho adecuadamente. ¿Y por qué batch? Porque efectivamente pues son muchos la información que se procesa en una hora. Entonces una empresa quiere pagar la nómina de 40 empleados, pero pues eso requiere su tiempo de verificación, que realmente las cédulas estén bien, que los nombres estén bien, que los valores estén bien. Claro, una vez que disparen el acepto, el traslado, automáticamente pues la responsabilidad es 100% de la empresa. El error de la banca sería en que de pronto reciba un registro y lo tronque con el segundo registro o le incremente una modificación de los valores, pero pues eso tendría que llegar a tener una situación de confidencialidad escabrosa. Ahí no existiría un SID. Entonces, aquí es donde surge el tema y el concepto del SID, ¿correcto? Bien. Terminamos ese pedazo. Bueno, ese era un pedazo que les estaba debiendo, efectivamente, sobre las clases de redes, habiendo explicado todo el concepto de la topología. Bueno, ¿alguna pregunta, mis patojitos? Sí, profe. Cuéntame. ¿Cuál es el orden correcto de mayor a pequeño? O sea, red mundial, red regional, red local, red personal, a eso me refiero. Bueno, sí, correcto. ¿Cómo sería Entonces, el orden concreto de todas las arrancaríamos con una SPAN, perdón. Seguiríamos dentro de las redes normales que existen en el medio, que son del común denominador de los usuarios, pues existen las PAN, ¿cierto? Que son las simples. Luego seguiríamos con ¿cuál? Con las LAN, ¿cierto? Luego seguiríamos con las MAN, las metropolitanas, y luego seguiríamos, vamos en metropolitanas, luego seguiríamos con la WAN,
¿cierto? Y como ustedes vieron, algunas de ellas que dependen del tamaño, pues no clasificarían dentro de esa línea. Pero pues están ahí metidas como digamos un nivel 3, el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí sería el 1 y el 2. Dentro del 2 sería 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Algunos niveles, subniveles pequeñitos de clasificación, que sobre todo en las LAN fue donde las vimos. Y la única en las metropolitanas, que serían las CAN, que estarían dentro del nivel 3.1. Entonces teníamos las más pequeñas, las PAN. Seguiríamos con las LAN y luego ahí tendríamos la WLAN, ¿cierto? Pasaríamos a las MAN y dentro de las MAN tendríamos a las CAN y dentro de las 3.1 y como cuarto entraríamos a las WAN, ¿cierto? Y por último la Internet, que es la red de redes, ¿correcto? Ese sería el orden. ¿Quién preguntó? ¿Camilo? Emanuel fue el que preguntó. Emanuel. Don Emanuel. ¿Correcto? ¿Queda clara tu respuesta, tu pregunta? Listo, sí, señor. O sea, es no es one man lampan. Es ¿sí? correcto, señor. One man lampan. Primero Internet, que es la red de redes, las que nos cobija y nos conecta a todos, la que contiene todos los servicios. Por la más grande, ¿no? No es que sea primero. Bueno, pasemos a otra diapositiva que nos va a dar lugar a... Tenemos aquí nuestra carpeta de cableado. Entonces tenemos introducción. Este país también nos faltó ayer ver otro esquema. Está cargando. Acá. Y ya vimos el concepto. Bueno, hagámosle un repaso ahí rapidongo. No nos quita nada. Entonces aquí ya vimos dentro de esta introducción, vimos el concepto de redes. Bueno, vimos los conceptos básicos, a qué se refiere, el conjunto de elementos, el conjunto de computadoras, la finalidad y la aplicabilidad de las redes. Eso ustedes lo tienen que tener en claro para cuando estén haciendo sus diferentes diseños, implementaciones y montajes, ¿correcto? La conexión de cable, las velocidades que se deben de establecer, la categoría 355 y más, los extremos terminales, que hoy en día, pues hoy en día no podemos hablar estrictamente de RJ45 porque, como se dieron cuenta, tenemos unas WLAN que facilitan una conexión vía Wi-Fi. Entonces, eso nos daría otro tipo de conectividad, ya sin ninguna clase de PIN, de RJ, de terminales y demás características. El concepto de la finalidad, pues efectivamente establecimos que era unir las dos máquinas, que era establecer la comunicación entre ellas, compartir información y equipos periféricos y dispositivos también compartirlos. Entonces, ese mismo concepto efectivamente aterrizamos que de todo este proceso de compartir se proveían programas, datos, equipos, dispositivos de cualquier orden, compartir trabajos, desarrollar tareas al mismo tiempo en línea. Usted puede tener un archivo de Office como Word o como Excel en su casa y lo puede estar trabajando Emanuel en el otro punto sin ningún inconveniente. Y las actualizaciones se van dando en línea. Entonces, esa es de las aplicaciones que podríamos llegar a utilizar. Obviamente tenemos muchísimas líneas de aplicaciones como creo que ya lo vimos o lo vamos a ver. Dentro de ese esquema, efectivamente, ¿qué es una red realmente? Pues explicábamos en las dos gráficas el concepto y plasmamos ese concepto en esta pequeña lista, donde una red es un medio que permite personas a grupos compartir información dentro de lo que es el enfoque primordial. Aquella donde se intercambia la información también. Entonces, dentro de esos sistemas de qué es realmente una red, o sea, hay que tenerlo más o menos claro cada vez que vayamos avanzando en nuestro concepto. ¿Cuál es la finalidad de la red? Entonces, efectivamente, la gráfica nos dice que es la de comunicarse a través de unos elementos, de unas líneas de dispositivos,
de unas formas de comunicación, de unos tipos de comunicación, de unas medidas de comunicación, como veremos efectivamente más adelante en esta diapositiva, creo, en la otra, ¿correcto? Que pues permite comunicar los aparatos de un punto del mundo al otro lado del mundo. La gráfica nos indica eso, realmente la gráfica no fue puesta ahí por tomar del pelo, sino que aquí utilizamos un medio de transporte, un túnel, donde ayer decíamos que efectivamente hasta el momento solamente hemos podido transmitir video, sonido, texto, y una señal primordialmente se transmite, o sea, ya hay una teletransportación hasta el momento, pero que en las pruebas que se han hecho en Alemania, pues efectivamente ya en compañía de muchos gremios y organizaciones internacionales, porque la oficina que va allá, ese fue el punto, pudo haber sido en Boyacá, pudo haber sido en Estados Unidos, pudo haber sido en Shanghái, no importa. Entonces, efectivamente, ya se pudo transportar una molécula física, un grano de arena, y eso pues ya deja mucho que desear que podamos llevar desde el punto A al punto B un grano de arena. Eso es todo un prodigio, pero obviamente la descomposición del mismo no lo pudieron volver a reestructurar porque cuando se fue a transportar, ese grano de arena se volvió partícula, se desintegró y llegó al otro lado totalmente desintegrado, pero bueno, llegó polvo, pero llegó. Entonces, ese es el concepto de la teletransportación. La conectividad, que existe un aparato al otro lado del mundo, comunicarse sin ningún inconveniente, con algunos pequeños retardos de latencia, que pues que efectivamente se van superando cada día a medida que las diferentes generaciones de las comunicaciones van avanzando. Recuerde que las generaciones de comunicaciones van en la 5G. Nosotros aquí en Colombia estamos entre la 3 y la 4G. Algunos atrevidos dicen que tengo 5G. No, mentira, puro cuento. Las antenas parabólicas no están instaladas, los platos no están montados, las empresas no tienen las negociaciones ni los permisos adecuados todavía en este país. Entonces todavía no tenemos 5G. Que la máquina diga ahí, está en capacidad de decir 4G y 5G, y la de 5G aparece la antena arriba. No, pues está arriba porque está activa, porque está sin uso. Así de sencillo. Entonces a mí cuando me preguntan, digo, ay, así tan bonito. No me pongo a dar más explicación porque, mejor dicho, ahí me cocino dando explicación a alguien que no va a entender. Total, así como los teléfonos que los venden con 5G y todo, y la gente, oh por Dios, no, sí, compremos los 5G, no, lo mejor del mundo. Sí. Y es como, pero no la puedes usar, o sea. Total, así es, tal cual. Entonces, y así la pudiera usar. Digamos que se puede usar, pero es que, vea, cuando llegue la 5G, mis queridos patojitos, se van a acordar de esta alma cristiana. Efectivamente, se van a dar cuenta que usted bajaba un video de Shakira, ¿es cierto? Hoy en día con la 3G y la 4G en promedio, porque la diferencia de la 3 a la 4G fue simplemente crecimiento de velocidad, tamaño y capacidad, no más. No hubo un crecimiento en tecnología, en informática, no, eso no creció. Los mismos aparatos simplemente los perfeccionaron para que fueran más veloces con los mismos procesadores. Los procesadores de aquel entonces, cuando salió la 3G, era el famoso el Core i5. Entonces, el Core i5 ya aterrizó entre el Core i2 y Core i5, el Core i5 aterrizó con una buena capacidad de procesamiento, con 5 núcleos, pero aún así, cuando cogía un video, se retardaba, era muy lento. Uno lo bajaba y usted te alcanzaba a tomar un tinto, 4, 5, 20 minutos, etc. Eso efectivamente ocurre. Hoy en día, esta máquina que es un Core i7, cuando estoy subiendo los videos a YouTube, se alcanza a demorar cerca de 15 minutos subiendo un video de 2 horas, imagínense. Entonces, un video de 2 horas con la 5G, ojo, con la 5G se va a demorar 2 minutos obligatoriamente. Entonces, la velocidad va a cambiar astronómicamente. No vamos a tener la interrupción de señales. Cuando usted de pronto está por allá en alguna, dentro de el sótano de su casa, entonces usted está hablando y pues ya la señal queda como si usted se hubiera metido a la piscina. O de pronto usted queda en silencio. De pronto usted sigue hablando y la señal automáticamente se propaga, no se sale porque la señal no es tan fuerte para romper los muros de las paredes donde usted se encuentre, y por eso no, ¿por qué? Porque el lanzamiento de su aparato no fue de 5G, sino de 4 o 3G.
Entonces, son esas las características. La capacidad de la velocidad. Mira lo que pasa con la 5G. En la 5G usted puede enviar un paquete de 128 bits. En la 4G usted puede llevar hasta 64 bits. ¿Sí? Entonces, si quiere mandar 128, tiene que mandar 2 paquetes de 64 para que complete los 128. Y ahí sí, entonces, claro, eso se hace en microsegundos, en negociaciones. Aparentemente, uno es notorio. Pero con la 5G, usted envía el paquete, ¿sí? Así envié los 2 paquetes. Digamos que armó los 2 paquetes porque no sabía, pero van a salir los 2 de un solo lío, de un solo disparo, sin ningún inconveniente. Y el tiempo sería... entonces, en la 5G tendremos más capacidad. Podemos bajar un video de Michael, todavía era muy chimbo, todavía no eran tan poderosos, de los Rolling Stones, de un video de alguna película, ¿cierto? Bastante pesada, la película del Avatar, que tiene mucha gráfica y mucha imagen. Es una película que pesa, si no estoy mal, creo que está pesando como que 8 gigas. Entonces esas 8 gigas, para poderlas descargar, usted se demora casi 24 horas. Con la 5G se va a demorar 20 minutos, 15 minutos. Entonces fíjense la velocidad con la que descubriremos que no teníamos 5G. ¿Ok, patojitos? Bien. Sigamos. Entonces, dentro de las Pero pues aquí características... puede ser que, digamos, esos que, digamos, cuando el router tiene el 5G y que dice, no, pues conéctate, es como más bien una derivación del mismo router. O sea, sería la misma 4G, pero en otra banda. Lo que pasa, sí, digamos, cuando llegue la tecnología 5G, los routers que están diseñados en 4G, pues van a seguir emitiendo. Haga de cuenta que tú estabas yendo por la autopista norte en un carro, a ver, te digo yo, en un Volkswagen más o menos de lo último modelo, ¿sí? Un Volkswagen, bueno, pero el último modelo, hablemos algo concreto. Venga, aquí tengo un conocedor de carros. Tengo un carro mediano como el Volkswagen. ¿Un Chevrolet? Un Chevrolet. ¿De qué referencia? Un Cruiser. Un Cruiser. Y ahora con la 5G llega un carro, un BMW, más o menos, o un Mercedes, que ya son carros de alta gama, a más velocidad, que tienen turbo, y entonces esa sería el Chevrolet sigue navegando por la autopista de 5, pero pues le va a hacer estorbo a los BM, porque los BM van como flechas de un punto a otro sin pedir permiso. Entonces, claro, no se van a chocar, pero entonces van a generar un pequeño retardo, una latencia que no sería sana para esa comunicación, y tal vez exista un pequeño desbordamiento de overflow. Es ahí cuando existiría un pequeño choque que en la vida real llamaríamos choque de carros. Allá sería un desbordamiento de capacidad, porque sería un acumulamiento de algún carro que va adelante y no deja pasar, ¿ok? Pero pues toda la tecnología 4G funcionaría sobre la tecnología 5G, pero la 5G no funcionaría sobre la 4G. Recuerden que en ingeniería y en hardware y en software, el padre no reconoce al hijo, ¿sí? Es la única diferencia de los seres humanos. Los padres sí reconocen a sus hijos, mientras que los hijos no reconocen a los padres. Aquí en informática es lo contrario. Los padres no reconocen a los hijos, mientras que los hijos sí reconocen a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son de mayor capacidad y no le importa cómo venga vestido. Perdón, los hijos. Los hijos son de mayor capacidad, no importa cómo se encuentren, en qué condiciones, qué velocidad, qué tamaño, qué capacidad. En cambio, cuando el padre quiera recibir al hijo, el hijo viene más robusto, más poderoso, más grande, entonces no lo puede recibir en un cablecito chiquitico, pues dice, no, usted está gigante, no lo puedo meter en mi casa. ¿Queda claro? Siempre en informática, no olviden ese consejo. Los padres no reconocen, no reciben, no son capaces de administrar a la tecnología futura. ¿Listo? Bueno. Profe, señor. ¿La 5G aplicaría para toda la web? O sea... Sí, señor. Sí, la 5G. No solo para descargar, sino para todo. O sea, para todo, para lo que tú quieras. Para comunicarse. ¿Y sería necesario utilizar óptica? ¿Fibra óptica no, o eso no influye en nada? No, fibra óptica, no, señor.
no hay necesidad. Cuando llegue las 5, claro, si tú tienes una instalación alámbrica en fibra óptica, la berraquera, del carajo, pero no requiere, no lo entendí entonces. No, o sea, mi pregunta era esa, que de pronto si el 5G toca utilizarlo con fibra óptica o no. No, señor, no se requiere las 5. Las 5, vea, las tecnologías y las generaciones establecen son las condiciones de los parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de los parámetros? Velocidad, capacidad, primordialmente ellas dos. Velocidad, capacidad, una tercera se me escapa. Velocidad, capacidad y proceso, ¿sí? Entonces, velocidad, capacidad y proceso son las características de las diferentes tecnologías. Entonces, a medida que avanza la tecnología, pues efectivamente los dispositivos están en capacidad de poder transportar. Entonces, si yo tengo una instalación ya montada en mi casa de un par de cables entre 2, 3, 5 máquinas, ese cable me va a servir para transportar 4, 5 y 6G, porque el cable simplemente es el medio, no más, ¿correcto? Como lo vamos a ver más adelante. Pero claro, si yo tengo fibra óptica montada, pues lo que pasa es que la fibra óptica me limpia ruidos, es más pura, es como tener una autopista desmantequillada, que se desliza uno fácilmente, ¿correcto? Mientras que en el cable, en el RJ45, en el par trenzado, pues en esa clase de cables, pues la molécula golpea del agua al lado. Ahora que veremos efectivamente una serie de cables, vamos a darnos cuenta cómo es que la señal viaja. La señal viaja, nosotros trabajamos señal digital, ¿cierto? Pero la señal rebota de un punto a otro automáticamente. Hagan de cuenta como que les voy a pintar esto. Digamos, en un momento determinado en este, digamos, a ver, pintemos acá el túnel. Este es el túnel, ¿correcto? Entonces la señal en un momento determinado viaja así, 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 en un cable par trenzado, ¿correcto? Así hace diferente. Depende la densidad del cable, depende de la estructura del cable, depende del tamaño, pero del punto inicial al punto final hay una velocidad constante, ¿correcto? Pero si obviamente tú tienes fibra óptica dentro de ese túnel, pintemos el túnel acá nuevamente, acá, pintemos este túnel, ¿cierto? Entonces tenemos fibra óptica. Entonces la señal mide cómo viaja. Aquí le voy a pintar mi señal, vea. Así viaja la señal. ¿Sí se dan cuenta? Linealmente. Es más rápido, claro, porque el medio, el dispositivo que es el cable, se lo permite, ¿correcto? La capacidad y la velocidad, sí, se aumenta. En eso sí, no la vamos a discutir. Capacidad de poder transportar bidireccionalmente, porque la fibra permite llevar y traer, mientras que el cable lo lleva de un punto a otro y puede devolverse, pero no en el mismo carril. Hay que esperar que él esté desocupado para poder devolver. Y pues los protocolos de Internet y los protocolos de comunicación permite que usted me envíe y le responda, me da unos segundos, digamos segundos, porque realmente allá se trabaja en micronanosegundos. Entonces esos micronanosegundos son los que me da para que yo responda, le hago la respuesta y vuelvo y devuelvo. Entonces, primero, la pregunta y la respuesta, pero en tiempos diferentes. Mientras que aquí puedo ir y volver al mismo tiempo. Mira, aquí yo parto de acá al mismo tiempo, entre medios. En la fibra óptica, es una de las capacidades de la fibra óptica, pero obviamente es muy costosa, muy delicada. La fibra óptica no, pues permite llevar tramos largos, ¿sí? De un punto a otro y facilitaría directamente la comunicación. Imagínense una LAN conectada a través de fibra óptica, no, pues la berraquera, el carajo, porque las comunicaciones serían instantáneas al micro, mejor dicho, más se demora usted en parpadear. ¿Correcto? Bueno. Por un lado. Por otro lado, efectivamente, tenemos entonces cuál es la finalidad de la red. Entonces, la finalidad es compartir programas y archivos, expansión económica de la organización, poderosos medios de comunicación, proporcionar una alta fiabilidad, compartir recursos de software y hardware, establecer comunicación bidireccional, compartir video, sonido, etcétera. Todo lo que sea data, recuerden que la data, cuando la gente asume que data son archivos, no, data son cualquier elemento, tanto de sonido, de video, de texto, de archivo, que se pueda transportar a través de una señal, ¿ok? La finalidad de la red es eso, facilitar ese conducto.
El siguiente es, efectivamente, dentro de ese medio, de la finalidad de una red, pues es poder comunicarse a través de las diferentes redes sociales, como lo veíamos el día de ayer, conectar los diferentes elementos a nivel mundial, establecer negociaciones de uno por otro, comunicarse en diferentes puntos y convertir diferentes conectores en nodos y comunicaciones específicas, ¿cierto? Transmitir toda clase de datos que se presenten en el mercado y demás características, y establecer una red mundial de comunicaciones, la interconexión y la interacción entre las diferentes redes sociales. La señal. Entonces, la señal, ya veíamos el día de ayer que efectivamente existían diferentes medios de poderla transmitir, de poderla emitir. Entonces, existen diferentes tipos de señales, unas básicas y unas de banda ancha. Entonces, las básicas son las que emite un micrófono. Cuando uno está hablando, el micrófono existe, solamente saca la señal y ya. O como cuando estamos reunidos en un salón de clases. Todos ahí estamos hablando. Entonces, todos tenemos señal básica, señal de base. Entonces, no nos escuchamos, sino únicamente los que estamos emparejados, pero yo, si estuviese de pronto dictando la clase y ustedes atrás hablando, pues yo no voy a escucharle exactamente lo que cada uno está hablando. De pronto una que otra palabra, pero no se podría establecer. Pero el compañero al que le estás hablando sí estaría escuchando su señal. Entonces, a eso se le denomina una señal básica. Y solamente y solo sí va en un solo sentido. ¿Quién la transmite? Entonces la transmiten los teléfonos, las computadoras, las antenas receptoras, la red de telefonías y demás características, ¿correcto? La señal permite interconectar, así como tenemos en la gráfica, diferentes elementos, diferentes puntos y dispositivos, ¿correcto? Entonces, esa sería nuestra famosa señal de transmisión. ¿De dónde viene? Se transmite a través de microondas. Esto aquí lo que están viendo en pantalla precisamente son las microondas que se elevan, ¿cierto? Cuando alguien me preguntaba ayer cómo hace que microondas, sí, efectivamente, esas son las famosas señales microondas que vienen de un satélite, emitidas por un teléfono, emitidas por un computador, emitidas por una red, etcétera, 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 ¿correcto? Bien, sigamos. Dentro de ese esquema, efectivamente, borremos pantalla. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, tenemos las técnicas de transmitir. ¿Qué técnicas tenemos para poder transmitir? Entonces, tenemos transmisión en base-base, en banda base, que es lo que les estaba comentando. Precisamente una transmisión en banda base es la que en telecomunicaciones el término de banda base se refiere a la banda de frecuencia producida por un traductor tal como un micrófono o como una persona. Entonces, es esa frecuencia que tú tienes. Todos tenemos una frecuencia de voz, entonces puede ser muy bajita, muy alta, muy suave, muy gruesa, etcétera, etcétera, una densidad. Entonces, esa frecuencia, pues, tiene un alcance. Ese alcance, pues, el micrófono, si está debidamente conectado a unos superparlantes, pues tendrá el alcance que le quieran dar los parlantes automáticamente. Pero solamente está sacando la señal de mi voz y ahí la está dispersando y hasta ahí llega. ¿Correcto? Y la otra forma de transmitir la señal, la otra técnica de transmitir, se llama transmisión en banda ancha. La transmisión en banda ancha es en la actualidad la cual en cualquier conexión de velocidad superior a un megabyte por segundo es conocida como banda ancha. Se refiere a que efectivamente la frecuencia de esa densidad de capacidad de poder de ir a un punto y rebotar y devolver y poder transmitir diferentes frecuencias. Entonces, de pronto, Adriana grita, yo hablo pasito, Emanuel habla mediano, pero la señal llegan al otro lado y todos podemos escuchar la señal. Entonces, ahí a eso se le denomina banda ancha, a la capacidad de poder transportar diferentes señales y en diferente sentido, banda ancha, ¿ok? Bien, por otro lado tenemos las técnicas de transmitir. Entonces, las técnicas de transmitir, perdón, entre los tipos de transmisiones normales que tenemos en el mercado, pues ustedes saben que existen dos. La que nos enseñaron desde kindergarten, que es la señal análoga, ¿cierto? La que efectivamente oscila en un plano cartesiano entre el plano eje XY positivo y el eje XY negativo, cuando la señal se cae, se carga o se sube demasiado por los diferentes picos que pueda llegar a tener.
pero es una señal que no tiene una constancia, o sea, la señal puede ser alterada frecuentemente. La corriente no es constante. Uno tiene 110 en la toma, pero de pronto llega a 90, 130. Entonces, por eso se compran diferentes estabilizadores y reguladores para poder controlar, para que cuando le llegue a mi máquina, la señal sea constante y la máquina pueda aguantar. Por eso los diferentes elementos y dispositivos que se tengan muchas veces, si la corriente no está debidamente regularizada en la casa, pues se anda quemando hasta el perro de la casa. La señal que utilizamos para transportar la data, la Big Data, se llama señal digital. Esa señal que está basada entre ceros y unos, ¿cierto? Y es una señal que de manera es constante y se elonga a través de su recorrido dependiendo del dato que se esté enviando. Aquí depende de la data que se esté transmitiendo, mientras que la señal análoga no depende de lo que se transmite, sino simplemente se hizo un impulso y él puede estirarse o recogerse, subir o bajar, dependiendo de uno, de la resistencia del material, 2, del canal de comunicación, 3, de los dispositivos que lo hayan enviado y lo vayan a recibir. Entonces, esa señal puede elongarse o recogerse dependiendo de esas condiciones. Mientras que la señal digital no es constante. Usted manda una palabra compuesta en ceros y unos o manda un tren de ceros y unos, pues se va a viajar así como recuerden que la señal de ceros y unos, la señal digital tiene la figura que estamos viendo en pantalla. Tiene unos picos de alta en la parte superior, el pico máximo es 1 y en la parte inferior es 0. Vuelve y se prolonga a 1. Mira mi lapicito, acá está. Aquí estamos hablando de 1 y cae a 0 en este punto, vuelve y sube a 1 y vuelve y cae a 0 y vuelve y sube aquí. Y esta señal es constante en la figura y forma que salga automáticamente, ¿correcto? Bien, tipos de transmisión. Modos de transmisión. Bueno, entre los modos de transmisión que tenemos de señales, pues tenemos señales paralelas y señales en serie. Entonces, efectivamente, este es un modelo que se implementó para algunos dispositivos en la década de los 90 y 80, llegando a los 2000. Transmisión en paralelo y transmisión en serie. La transmisión en paralelo es el envío de datos de bytes, ojo, de bytes. O sea, recuerden que el byte me representa, ¿qué me representa un byte? 8 bits. 8 bits. Esa muchacha está volando, ¿sí ve? Juan, a esa es la gente que participa. Un punto positivo a Adri. Entonces, 8 bits. Entonces, enviamos 8 bits al tiempo. Mientras que si lo envío de forma serial, me toca enviar uno por uno, como por entre un tubo. Entonces, yo mando los 8 bits, todos cogidos de la mano, al tiempo, paralelo. Y cuando los mando en fila india, serial. ¿Ok? Transmisión serial y transmisión paralela. A eso se refiere. Entonces, claro, yo no voy a mandar un bit, yo mando un paquete de los pares, los múltiplos de 4 y de 8 serían 8, 16, 32, 64, 128, ¿cierto? Entonces, si quiero mandar ya en un algoritmo de 128, entonces mando 128 bits al mismo tiempo, todos junticos, ahí de la mano, en línea, pero paralela, y llegan todos al otro lado. Y existe un cable, efectivamente, como la fibra óptica, como un par trenzado con 128 hilos, que permite transmitirlos al tiempo. Mientras que si los mando por el mismo canal en serie, pues solamente sería un cablecito de los 128. Y por alguna razón, efectivamente, allá son recibidos de esa forma. Claro, los protocolos exige que exista siempre un bit de comunicación, un bit de paridad que permite establecer la apertura y el cierre. Lo que nos han enseñado siempre, la portada y las conclusiones. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos de normatividad, no aprendemos de protocolos y siempre hacemos un trabajito. Por ahí estuve viendo unos trabajitos y me mandaron solamente una hoja con la respuesta. Dije, Dios mío, pero estos muchachos de hoy en día, ¿dónde fueron fabricados? ¿Dónde fueron cocinados? No mandaron ni una portada, ni unos objetivos, ni unas pequeñas conclusiones. Entonces, se refiere que ustedes que van a ser profesionales tienen, ojo, antes de morirse, tienen que hacer unos buenos informes de comunicación porque no ve qué es lo que va a vender. Uno vende, uno vende por el ojo y efectivamente un buen informe, pues, que sea claro, preciso, logra descrestar, ¿correcto?
Por último, tenemos el direccionamiento de la transmisión. Bueno, tenemos diferentes formas de, diferentes direccionamientos. O el direccionamiento se refiere a los sentidos en que viaja y la capacidad de poderlo llevar. Entonces, yo puedo llevar información en el mismo tiempo de forma simplex, de forma half duplex o de forma full duplex. Cuando yo me refiero a una transmisión de señal de forma simplex, significa que estoy transmitiendo en una sola dirección, que la señal que tome de la punto A al punto B solamente puede viajar en un solo carril y con todo el carril desocupado del punto A al punto B. Simplex. Y cuando manejo el concepto de half duplex, significa que se puede transmitir en ambos sentidos, pero una sola señal transmitida de aquí para allá y de allá para acá, no más. Y cuando se habla de full duplex, la transmisión que se establece, podemos hacerla en ambos sentidos al mismo tiempo. Yo puedo transmitir 2 veces de para allá o 2 veces de para acá, o 3 veces de para allá o 3 veces de para acá, no importa. Full duplex, ¿ok? Entonces, en ese sentido era que se establece una comunicación automática donde se transmiten datos. Por eso, cuando establecemos una comunicación por Zoom, por Teams, por Meet, por diferentes plataformas de comunicación, pues ustedes ven que podemos tener comunicación y podernos entender. Pregunto, un punto positivo, saquemos la que hay puntos. Pregunto, ¿la comunicación en nuestras plataformas cuál sería? ¿Simplex, half duplex o full duplex? A ver, día uno. Full duplex. Sería full duplex. Full duplex. Sería full duplex porque ustedes hablan, yo hablo. Alguien habla, también habla. Y yo como estoy solito, pues recibo todas las señales. Entonces sería full duplex. ¿En qué momento se convierte un half duplex? O no se convierte, la pregunta no confunde. ¿En qué momento tenemos un proceso de comunicación half duplex? La llegada del agua a la casa, Cuando ¿qué hay sería? interacción. Cuando hay Cuando hay interacción entre los dos puntos. ¿Se convierte en half duplex o full duplex? Por ejemplo, no sé, en una conversación de WhatsApp. Una conversación de WhatsApp sería una half duplex, porque solamente podemos hablar 2 personas, 2 usuarios, ¿sí? Tendríamos que colocar en un ambiente que ya WhatsApp creó ese pedacito, ese apartado, para que en una sola charla existan varios usuarios hablando. Entonces sería full duplex, pero de momento solamente el half duplex lo tenemos una comunicación entre el usuario A y el usuario B. Y ahí me habla, yo te hablo, me habla, yo te hablo. Pero pues efectivamente son los tiempos de comunicación. Pero no me llegan 2 mensajes de 2 personas al tiempo al mismo WhatsApp, al mismo usuario. ¿Sí? Me toca salirme del usuario de Pepito Pérez para meterme al usuario de Juanchito para mirar el mensaje. No, sino que efectivamente lo que quiero ver es que al mismo momento, en el mismo mensaje, yo pueda visualizar los mensajes de 3, 4 o 5 personas. Ese es un apartado que ya está activo ahí en WhatsApp. Yo no sé cómo se llama, pero ya tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No. Eso se llama... Yo lo vi estos días. Bueno, ese... Bien, yo les averiguo el tema. Ya, bueno, entonces ahí tenemos. ¿Cómo sería la llegada del agua a la casa? Simplex, half duplex, full duplex. Sería Simplex. Simplex, ¿cierto? Simplex. ¿Cómo sería una llamada telefónica? ¿Simplex, half duplex o full duplex? Half duplex. ¿Half duplex o full duplex? ¿Quién da más? Half. Digo que half. Half. Yo ¿Por digo qué? que Fue half. full, pero en principio half. Pues realmente es half duplex, porque aquí efectivamente mientras que yo no coloque o conecte a un partner más o le haga o adicione un usuario adicional a la conversación, se convierte en half duplex. Cuando agrego otro partner, entonces podemos tener un full duplex, porque hablaría el A, el B y el C. Mientras que estemos hablando entre A y B, siempre será half duplex. No importa que hablemos al tiempo, porque recuerde que la comunicación half duplex se puede transmitir en ambos sentidos. Si ambos queremos hablar al tiempo, no importa, pero es ambos sentidos. Pero cuando ya vienen más usuarios, como ahí en las llamadas que uno tiene en el teléfono, dice, espere, agrego a Juanchito, espere, agrego a Pepito. Entonces uno hace una conversación
con 5, 6 o 7 personas, ¿correcto? Ahí se convierte en full duplex, ¿no? Bien. Bueno, continuamos con... Bueno, les tengo este video para que aterricemos algunos conceptos técnicos. Me interesa primordialmente, con mis queridos ingenieros de redes, me interesa que ustedes tengan claro el concepto de banda base, porque si no tenemos el concepto de banda base claritico, como pienso que lo debemos de tener, pues estamos mal de conocimiento. Entonces, vamos a escuchar este video, pero creo que yo no compartí sonido. Vamos a compartir sonido. Stop, pause, record, default, share zone, acá, listo. Entonces, pongámoslo a robar. Hola Teletuber, aquí tiene a John Nieve. John Nieve quiere mandarle un mensaje de voz en banda base a Daenerys para pedirle perdón por eso que le hizo en la última temporada, ya sabes, lo de... En primer lugar, John Nieve utilizará un transductor, vamos, un micrófono, para convertir una señal de voz en señales eléctricas. Como ya sabe, el rango de frecuencia de la voz humana varía entre los 200 y los 3000 Hz aproximadamente. Entonces, la señal que grabará John será una señal distribuida en ese rango de frecuencia, ni más ni menos. Entonces partimos de una señal de voz entre los 200 y los 3000 Hz. Si el móvil de John Nieve, porque él no lo va a hacer, pobretico mío, ya suficiente tiene con lo suyo, si el móvil de John Nieve quiere mandar esa señal en banda base, la mandará sin más, directamente en esa frecuencia, al canal que sea, que en este caso, al ser un teléfono móvil, es por el aire. Esto de las señales en banda base pasa en el porterillo de los edificios, en tu porterillo del bloque. Porque piensa una cosa, ¿qué pasaría si al mismo tiempo que John Nieve está hablando por el porterillo con Daenerys, que está en el tercero y que quiere que se baje a jugar a la pelota, la vecina Antoñeta quiere también hablar con Paco? Pues que ambas conversaciones se van a pisar. Y eso es lo malo de mandar señales en banda base, que a nada que haya varios usuarios la batería se me acaba. hablando en nuestro mismo rango de frecuencia, unas señales se van a pisar con la otra. Aquí tienes, por ejemplo, una señal en banda base y justo encima un botón para que te suscribas al canal. Y gracias. Entonces, la banda base se refiere al rango de frecuencia original antes de que mandemos o transmitamos una señal. ¿Y cómo haríamos para mandar varias señales por el mismo canal? En primer lugar, no se usaría la banda base. Y gracias a la multiplexación de la que ya hemos hablado antes y la tiene aquí en este lado, podemos mandar esas señales. Aunque estén en la misma frecuencia de primera, al final ocuparán distintas frecuencias en distintos sitios. ¿Por qué? Porque las vamos a modular para cambiarles la frecuencia. Recuerda el ejemplo que te puse de la comunidad de vecinos. El móvil de John Nieve lo que hará será coger esa señal de voz en banda base, la modulará con una señal que le diga a la antena que sea la que está conectado y entonces mandará la señal a las distintas frecuencias. Y no habrá problema de que se pise con la vecina Antoñeta o el tío Paco si están ellos también hablando por teléfono. Sí, que habría una manera de mandar señales en banda base, que podría ser utilizando la multiplexación en el tiempo, el TDM, que lo tienes ahí, que lo que hacía era corta, bueno, si ya has visto, si no, ves el vídeo y lo ves. Y ahora tienes que hacer una cosa, tienes que suscribirte a este canal que lo tienes ahí, o bien ver el siguiente vídeo del teleconario que lo tienes aquí abajo, que vamos a hablar sobre el teorema de Nisquis. Y esto no me preguntes cómo se escribe porque ni yo mismo lo sé. Sí que sé que hay alguna Y por ahí perdida, pero no sé bien dónde. En lo que consiste el teorema de Nisquis. Bueno, muchachos, entonces, bueno, les voy a dejar de tareita para que me consulten los conceptos. Ahí los dejo escrito en plataforma, no se preocupen de tomar nota. Los conceptos para este fin de semana de lo que significan las compuertas lógicas, tipos de compuertas, las compuertas AND, OR, NOR, XOR, CANOR, etcétera. Y las diferentes operaciones que se pueden establecer entre las mismas. Vamos a darnos cuenta que con las compuertas es que efectivamente en las diferentes redes de comunicaciones que tenemos podemos modificar, ampliar
la capacidad de las mismas. Entonces, ¿cómo podemos unir varias compuertas? Por eso los diferentes dispositivos que existían de transistores y condensadores fueron desapareciendo hasta hoy en día. Los mismos procesadores que tenemos hoy en día de Core i7, Core i5, tienen cualquier cantidad de millones y millones de compuertas que le permiten precisamente esa comunicación. ¿O correcto? Que es lo que efectivamente ocurre en el cerebro del ser humano. Tenemos cualquier cantidad de millones y millones de neuronas que se comunican, y cada vez que el cerebro adquiere más conocimiento y quiere comunicarse y quiere establecer una idea y quiere investigar y quiere una duda, pues genera neuronas para poder ampliar, poder mirar, a ver si logra descubrir. Cuando la neurona no suelta es porque uno dice, joder, madre, no entiendo, no sé, no pude. Entonces, no hubo una forma en que la neurona pudiera romperse para poder darle solución y calidad al ser humano. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de semana. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Feliz fin de profe. semana. Lo mismo. Profe, que tenga buen día. Gracias, lo mismo. Un abrazo.